Filosofía en la calle. La pregunta que circula en una conversación infinita. La filosofía que vuelve a recuperar su vocación originaria. La pregunta por el porqué, irrumpiendo en una plaza, en una calle, en un río, pero sobre todo con el otro. Las obras clásicas de la filosofía diseminándose por la ciudad, para que cualquiera se apropie de sus ideas y, si quiere, las incorpore para pensarse a sí mismo desde diferentes perspectivas. Pensarse por fuera del sentido común establecido. Emanciparse. Emanciparse. Así habló Zaratustra, un libro en el que Nietzsche, con el poder de la metáfora, deconstruye la idea misma de lo que es un ser humano. Y así nos invita al vértigo de pensarnos más allá del último hombre. Bueno, bienvenidos una vez más. La filosofía de Nietzsche es una filosofía muy particular, sobre todo porque es una filosofía que después de casi 150 años de haber sido escrita, sigue muy vigente. Genera también mucho fanatismo. Nietzsche es de esos filósofos que cuando uno accede y de algún modo conecta con su lenguaje, conecta con sus ideas, empieza de algún modo como a visualizar la realidad desde un punto de vista nietzscheano. Tiene eso de la filosofía que es proveer categorías para pensar no solo nuestro lugar en el mundo, sino el mundo en su totalidad. Disrumpe, provocativamente, nos ofrece una manera completamente anómala de pensar la realidad tal como Occidente la venía pensando hasta ese momento. El libro Así habló Zaratustra es un libro donde directamente va abandonando el ensayo filosófico tradicional. Es un libro plagado de metáforas, de símbolos. No reconocemos ningún elemento filosófico desde las formas de manera directa, con lo cual tiene lo bello y lo interesante de la poesía, que es que da para interpretaciones varias. Hay lecturas nietzscheanas de izquierda, de derecha, religiosas, ateas, democráticas, antidemocráticas, tenemos de todo. Cada uno puede llevar su Nietzsche a su mesita de luz y hacer con él lo que uno quiera. Pero el Zaratustra es el apogeo de esa forma, porque el Zaratustra justamente nos ayuda, por su manera de ser escrito, a ahondar en interpretaciones diversas. El Zaratustra es un libro que Nietzsche escribe entre el año 1883 y 1885. Es una parodia del Nuevo Testamento. El Zaratustra vendría a ser el Jesús nietzscheano que viene a predicar. Es muy fácil asociar a Nietzsche con el ateísmo, sobre todo por la formulación famosa nietzscheana de la muerte de Dios. Si hay algo que Nietzsche no es, creo yo, es un ateo. Porque no tiene ninguna certeza Nietzsche, y su filosofía es una filosofía que cuestiona las certezas. Y un ateo tiene una certeza, que Dios no existe.
En Nietzsche es otro el panorama. Es un pensador que nos arroja al revés, no a la construcción de un sentido, sino a la deconstrucción de todo sentido para arrojarnos en un sinsentido originario. Hay un libro que se llama el Ecce Homo, que es un libro donde Nietzsche va relatando la historia de todos sus libros, de cómo fue escribiendo cada uno de sus libros. Él cuenta que el Zaratustra se le ocurrió un día que iba caminando por Sils Maria, en Suiza, y entonces mientras caminaba se le ocurrió la idea del eterno retorno, que es una idea clave en el libro Zaratustra. ¿Oyeron hablar del eterno retorno? ¿Alguien se anima a decirme qué es? ¿Qué es? ¿A qué le suena? ¿A qué le suena? Sí, acá el superhombre va a hablar. El eterno retorno yo lo tengo entendido como que es una afirmación de la vida, inclusive aquello que nos destruye. Es este momento, si tuviera que vivir este momento una y otra vez, tomaría dentro de todas mis posibilidades la mejor elección. Tremendo el superhombre. Está muy bien porque a lo que lleva rápidamente lo que dijo el joven es que la idea del eterno retorno no es una cuestión meramente temporal. Para Nietzsche el eterno retorno es un mandato ético. ¿Qué pasaría, dice en La Gaya Ciencia, un libro donde aparecen ideas que después en el Zaratustra también están? ¿Qué pasaría si un día un demonio me dijera que estoy condenado a vivir mi vida eternamente? Piensa en el eterno retorno como un mandamiento ético. Imaginémonos que todo lo que hacemos se va a repetir en nuestra vida, en nuestra existencia, eternamente por el tiempo de los tiempos. Por ejemplo, el estar esta mañana acá escuchando una clase de Nietzsche, si supieran eso, ¿lo volverían a hacer? ¿Desperdiciarían una mañana en venir a una clase de Nietzsche? ¿Sí o no? Demagogia pura. Piensen las que no. Hay dos actitudes posibles frente al eterno retorno. O ando con cuidado y pienso cada cosa que hago por el temor a que se repita siempre lo mismo, o todo lo contrario, trato de vivir cada segundo de la vida con una intensidad desde el deseo, porque sé que voy a estar condenado a repetirlo por siempre. Son dos actitudes frente a la vida, una actitud, si quieren, conservadora y una actitud, como diría Nietzsche, más de un espíritu libre. Hay dos actitudes posibles, una actitud, si quieren, conservadora y una actitud más de un espíritu libre. El otro concepto importante que se le presenta a Nietzsche cuando empieza a delinear la obra, él dice que está caminando por Italia y se le presenta la idea del Zaratustra. Él dice, el Zaratustra me asaltó. No es un robo callejero, ni mucho menos, sino que es, de nuevo, como una presencia así conceptual, iluminadora. Él cuenta que hay un personaje, inventa un personaje, el Zaratustra, que es una especie de profeta o antiprofeta. ¿Por qué toma este concepto? Zaratustra en realidad se supone que fue un mago y filósofo persa y de algún modo representa, si se entiende conceptualmente, la extranjería. O sea, lo que hace, fíjense, Nietzsche es traer la diferencia, un pensamiento de la diferencia, a venir a traer ideas extrañas para lo que se pensaba en ese momento. ¡Quiero presto la esponja para borrar el horizonte! Y entonces crea este personaje que a los 30 años tiene como una especie de revelación, se va a un monte a pensar, está 10 años hasta que siente, dice el texto, que ya está listo para venir a dar. A dar significa a instruirnos, a hacernos pensar, a provocarnos, a problematizarnos, ¿no? A problematizarnos.
Vuelve el Zaratustra entonces a la ciudad y llega al mercado. Un mercado, ¿no? Un mercado, ¿no? Atravesado por la economía, por la lógica del cálculo, por la lógica del intercambio. De la acumulación. Llega al mercado y el Zaratustra viene a presentar al superhombre. Pero viene a decir algo peor, viene a decir, estamos viviendo los tiempos del último hombre. Este último hombre, cuando Zaratustra lo describe, está describiendo a la gente a la que le está hablando. Y les dice, quédense tranquilos que ya llega el superhombre para que todos podamos salirnos de esta prisión y pasar a hacer otra cosa. ¿Qué hace la gente del mercado? Le dice, no, gracias, Zaratustra. Preferimos al último hombre. Piensen que todos estos profetas, en general en la historia narrativa, nadie los entiende. En ese momento, mientras él está ahí perplejo, hay un volatinero que se sube a una cuerda y entonces está con otro atravesando la cuerda, un acróbata. Zaratustra tiene un pensamiento en ese momento que después atraviesa todo el libro, que él dice, hablando del último hombre, el hombre es una cuerda entre el animal y el superhombre. O sea, somos tránsito, somos un paso. Digo, la gran crítica que en todo el Zaratustra le hace Nietzsche a nuestra idea de humanidad es que nos creemos algo definitivo, cerrado, último, absoluto. El volatinero, ¡pum!, se cae y muere. Zaratustra toma el cadáver y se va. Con el cadáver del último hombre. Pasa unos días de nuevo en el bosque, llega y da sus discursos. Ahí empezó el libro, ¿eh? Todo lo que conté hasta ahora era la previa. Ahí empieza el libro. Son 80 discursos, donde el Zaratustra baja línea. Que nunca es bajar línea en un sentido tradicional, sino baja línea filosófica, o sea, deconstruye toda bajada de línea. Y en especial la que tiene que ver con las grandes ideas de la filosofía. El primer texto que aparece allí se llama De las tres transformaciones. Las tres transformaciones dice así. En un principio éramos camellos. Después nos transformamos en leones. Y finalmente fuimos niños. Fuimos camellos porque soportábamos la joroba del peso de la tradición, del peso del deber, del peso de las obligaciones. Arreglame esto antes que lo vea el gerente, por favor, Gómez. El camello es el animal de algún modo domesticado. Pero fuimos leones, o sea, nos peleamos contra nuestro camello interior y entonces nos apropiamos desde la fuerza de nuestro poder. Pero otra vida es posible, hay que ponernos de acuerdo. Vamos a romper la estructura, vamos a abrir los ojos y gritarlo bien fuerte. Vete a la mierda con tu mano dura, ya no queremos más muerte. Sin embargo, cuando fuimos leones y pasamos a ser, de algún modo, los amos de la selva, seguíamos atados como leones a nuestro camello histórico. O sea, un león surge como reacción, como contraposición a nuestra vida anterior. Nadie nace malo, el sistema nos corrompió. Pudimos ser todos felices por igual. Que alguien me explique qué fue lo que pasó. El tema es que una vez que fuimos leones, pudimos habilitar un tránsito hacia otro lugar. Después de ser leones, fuimos finalmente niños.
la figura emblemática para Nietzsche del superhombre es el niño. Porque el niño olvida en el sentido de que suelta, ¿no? El niño es creación pura y para Nietzsche la clave es la creación. La creación de nuevos valores, la creación de nuevas ideas, la creación de lo nuevo, pero de lo nuevo de manera radical, inéditamente nuevo. El niño aparte es lúdico, juega, tiene una relación emancipada con las cosas. El niño es o marca el advenimiento de otro tipo de identidad para el ser humano. En general, y sobre todo a través de los textos de Nietzsche, uno suele decir que Nietzsche es un pensador antiplatónico. Él dice, en un momento dice, mi filosofía es un platonismo al revés. Claro, platonismo, para el que no sabe, estamos hablando de la idea de que hay dos mundos y que la verdad existe y está en otro lado. Para Nietzsche, la verdad y la mentira no se terminan nunca de distinguir. Nietzsche se pelea con el pensamiento binario, deconstruye toda dicotomía. El subtítulo del texto de Nietzsche dice: así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie. ¿Qué significa esto? ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima? Un libro para todos y para nadie. ¿Por qué dicho así, no? ¿Qué nos suena? A mí me parece un poco por la dicotomía que hablábamos recién de las ambigüedades, que es el todo y que es el nadie, digamos, ¿no? Epa. Un libro para todos y para nadie remite, entiendo yo, a que todos los seres humanos tenemos la posibilidad, todos, sin distinción, sin diferencia, más en una época en la que el pensamiento filosófico estaba muy elitizado. Entonces todos podemos acceder al conocimiento del superhombre. Pero ¿qué pasa? Esos todos, que somos este género humano que puede entender de qué se trata el pensamiento del superhombre, somos en tanto seres humanos tránsito. Nosotros no somos nadie en términos humanos porque nos vamos necesariamente a transformar en otra cosa. Y cuanto más conciencia tomemos de nuestro carácter contingente de ultra o trans hombre, concepto que remite mucho mejor en términos, digamos, de las ideas a lo que es el superhombre. Porque el superhombre no es un hombre como nosotros mejorado. El superhombre no es Superman. Al revés, es un no hombre, es un hombre que se niega a sí mismo. Es un hombre que desenmascara todas esas categorías que hicieron de nosotros los nuevos dioses. Es un desdiosamiento, es entender que nacimos para morir, es entender que no lo podemos todo, es entender que somos esclavos de nuestro yo, de nuestra mismidad, de nuestros dogmas. Entonces el superhombre sería casi un antihombre. Por eso esta idea de superhombre más como ultra o transhombre lo que busca es eso, de construir esa construcción así exacerbada que hicimos de lo humano y volver a reconciliarnos con nuestro aspecto animal, nuestro aspecto contingente, con nuestro devenir. Por eso, en tanto somos puente, el libro El Zaratustra está escrito para todos nosotros y para nadie, porque ninguno de nosotros, la especie humana, seguirá siendo la misma. Me quiero detener en tal vez la idea más importante, que es la de la muerte de Dios.
Fíjense que aparece en dos momentos, al inicio y al final, de una manera que parece en realidad diversa, pero que sin embargo podemos encontrar una misma lógica. Cuando el Zaratustra va bajando al pueblo, se encuentra con un viejo eremita que no sabía que Dios había muerto y entonces que seguía pensando en su existencia y seguía de algún modo desde ese desconocimiento creyendo en él. Y al final del relato, en la cuarta parte, se encuentra el Zaratustra con el Papa jubilado. Y el Papa jubilado en realidad anda medio angustiado porque, asumiendo que Dios murió y que ya está, se terminó su trabajo,